Y dije en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? Y no sé, le dije, sí, amén, hermano, amén, pastor, le dije, estamos a las órdenes para tocar ese tema, ¿verdad? Y es un tema tan complejo, ¿verdad? Tan, que muchas veces no se habla, casi no se habla en la iglesia. Ni siquiera en la casa a veces se habla. En el seno familiar muchas veces se toca diferentes temas, pero de plata nadie quiere hablar, ¿verdad? Es complejo el tema. Y es así. De repente hay alguno que otro que habla y yo me di cuenta y leí, estuve investigando algunas cuestiones sobre este tema evidentemente que no nos vamos a enfocar en el dinero, precisamente, sino en Dios y en la forma en que Dios quiere que nosotros manejemos esa área de nuestra vida, ¿verdad? Exactamente eso es lo que vamos, no precisamente en el dinero en sí o en las posesiones en sí. Entonces, estuve averiguando, ¿verdad? Y saqué para hacerles una introducción de que la Biblia, la palabra de Dios, tengo anotado acá, tiene más de 2350 versículos que hablan sobre el dinero y las posesiones. Habla más, imagínense, habla más del amor, del contentamiento y de diferentes cuestiones en la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento completo, habla muchísimo sobre este asunto, ¿verdad? Imagínense, 2350 versículos, muchos son, que hablan sobre esta área, ¿verdad? Quiere decir eso que Dios, a Dios le interesa esta área que nosotros tengamos muy en cuenta, ¿verdad? Esta área de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos que nuestra vida acá en la tierra es pasajero. Es pasajero, vamos a vivir por un tiempo, ¿verdad? Y después ya partimos a la eternidad. Es así, ¿verdad? Pero mientras que vivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos esta importante, vamos a decirle, misión de poder ser administradores de lo que Dios nos da, ¿verdad? O nos presta. Entonces, hay una forma o unas formas en que la palabra de Dios nos enseña de que debemos hacer eso. No vamos a entrar en temas técnicos ni temas contables, nada de eso, ¿verdad? Porque eso ya hay mucha gente especializada en eso, pero sí principios bíblicos de cómo manejarnos en esa área. Y para eso acudí a mi Biblia financiera, le digo, Biblia de la finanza que le voy a mostrar desde lejos. Esto me regaló un muchacho que venía acá en bicicleta antes, no sé si se acuerdan de él, un menonita que vino a servir acá. Venía primero en bicicleta, después en moto, después ya vino en auto. Se llama Patrick, ya hace mucho que no sé, alguien seguro le recuerdan. Me regaló en el 2000. Yo me mudé acá a vivir en la iglesia en el 2012, creo. Y ese año me regaló Patrick. Le estaba contando algunas circunstancias de mi vida en esa área, ¿verdad? Entonces me dijo, yo no te puedo prestar dinero, Rolo, pero lo que te puedo prestar es algo que te va a ayudar. Y me prestó y nunca le devolví. Ahora, por ahí si le ven, no le cuenten que no le van a acordar de su libro, me va a pedir. Entonces, para mí fue una bendición. Fue una bendición, ¿saben por qué? Porque primero el título dice la Biblia y las finanzas, ¿verdad? O sea, tener en cuenta a Dios en esa área de nuestra vida. Y para introducirles nomás en el tema, yo les cuento que en ese tiempo de mi vida, en esa área era complejo. Me acuerdo, en el 2010 entré a trabajar en la empresa donde estoy, había orado mucho a Dios. Le dije, Dios, dame un trabajo bueno. Yo le quiero ayudar a mamá, papá, quiero salir adelante. Oraba mucho a Dios, me acuerdo, venía los miércoles y le pedía a Dios, hasta que un buen día Dios abrió una puerta, ¿verdad? Y hermanos, fue una gran bendición entrar en ese lugar. Pero 2 años después, le voy a contar, hermanos, lo que me pasó para que entren en contexto. A finales del 2012 me pasó algo increíble. En la quincena de diciembre se cobra el aguinaldo. Y esto es verídico, hermanos, verídico, para que entiendan por qué quiero hablarles tanto de este tema. Bueno, se cobró el aguinaldo, todos ya sabían, todo el mundo al cajero, ¿verdad? Bueno, yo también me fui, formar fila ahí para poder retirar.
las plata. Bueno, yo me hice, sí, tranquilo, no estaba apurado, entonces me puse en la fila de atrás, lleno de gente de ahí, ¿verdad? Cuando eso funcionaba un cajero, estamos hablando del 2012, funcionaba un cajero de Itaú sobre Mariscal López, ahí cerca del Buen Pastor, cerca de mi trabajo. Lo simpático fue que me tocó a mí, por fin a mí, me salió fondos no disponibles. No puede ser, pues, mi aguinaldo estoy cobrando, como no va a haber fondos disponibles. No me acreditaron, le llamé a Recursos Humanos. Me dijo, sí, se te acreditó. Quería entrar a reclamar en el banco, pero ya estaba cerrado. Y les cuento, hermanos, no tenía un peso partido por la mitad. Ni un guaraní no tenía, pero es verídico, hermano. Verídico. Entonces, como que me quedé, último dije, voy a ir rápido a la bañadera, o sea, donde nos cambiamos a ver si alguien me presta para mi pasaje. Me fui corriendo y se fueron todos ya. Se fueron todos ya. Me quedé solo, sin pasaje y tenía que volver a cuando eso vivía acá. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Bueno, no sé más de quién prestar, se fueron todos. Entonces estaba esperando el colectivo. Bueno, hice la para y me subí al 41 que me traía, no, 31 que me traía hasta acá, hasta la esquina. Me subí y le dije al chofer, amigo, me quedé sin plata, ¿me puedo llevar? ¿Y sabes qué me dijo el chofer? Pasaje o si no es güey. Simpática. Entonces me tuve que bajar. ¿Qué me iba a hacer? No voy a hacer el baretecho. Me bajé y ya tenía vergüenza para subirme en otro colectivo. Entonces vine caminando. Vine caminando del Buen Pastor hasta acá. Salí más o menos a las 8 de la noche. Llegué más o menos a las 11 de la noche, mutilado, lejísimo, cansado, con nervios y con hambre otra vez encima. Entonces dije, ¿qué es lo que voy a hacer acá? No tengo ni un peso, llevaré a y no tengo nada. Entonces había una opción ahí, la cocina de las hermanas. Entonces dije, voy a abrir ese y si encuentro algo ahí voy a comer. Y no, increíble fue que no encontraba la llave. Yo tenía la llave, se me perdió la llave de la cocina. Entonces me quedé sin esa opción. Entonces dije, voy a abrir ese como sea. Voy a patear ese, no sé, algo voy a hacer. Entonces me fui y me di la vuelta hacia acá y he visto como 20 muchachitos, tipo mirándome así, nada, ¿qué hacía? Entonces no podía hacer eso también. Bueno, ya eran las 11:30, 12 de la noche. Entonces la única opción que tenía era irme caminando a casa de mamá. Entonces me fui caminando a la casa de mamá hasta las 11:30 de la noche, pues llegué muerto de cansancio. Y increíble fue, mamá y papá, papá estaba sentado en la mesa y mamá estaba en la cocina. Me dijo, papá, le ayudamos. Deseo preparando, mi necesitamos, mi mañana. Me fui, entré en la cocina, mamá, le abracé todo y me dijo, y todas esas milanesas así grandes, hizo mamá. No le hablé a mamá, si hambre tenía, entonces les cuento más lo que pasé, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, hasta llegar a contarle a mamá lo que me pasó y todo, mamá me retó muchísimo y me dijo, bueno, vamos a orarle a Dios, ahora que Dios te encamine en esta área de tu vida, a mi hijo. Y ahí le conté a mamá todas las deudas que tenía, que el banco me quitó todo, le conté todo a mamá, le declaré a mamá. Era secreto para mí, eso porque conté a mamá. Entonces lo que hicimos con mamá fue orar. Oramos mucho. Y me acuerdo después de eso, le comenté a este muchacho que me regaló este libro. Entonces salimos en esto. Y esto es lo que le quería hablar. Tengo una, en realidad era como un estudio bíblico, ¿verdad? Pero como es Santa Cena, entonces cualquiera que quiera realmente opinar, no hay ningún problema, ¿verdad? Como le digo, no vamos a entrar en tecnicismos sobre manejo de dinero, pero sí de los principios bíblicos acerca del dinero, ¿verdad? De cómo manejar. Porque a mí realmente me ayudó bastante esta área de mi vida poder encaminar y ponerlo en las manos de Dios. Me acuerdo cuando eso tenía 29 años, tenía 28, iba a cumplir 29. Bueno, ahora tengo 43, hace mucho ya. Pero Dios fue encaminando. Y de lo que yo le quiero hablar es de la función de Dios y la nuestra frente al dinero. ¿Cuál es la función de Dios y cuál es la nuestra? Entonces de eso le quiero hablar. ¿Y por qué es que Dios, o en su palabra se nombra tanto y se habla tanto de esta área?
y creo que un miércoles era que le comenté a los hermanos sobre esto. Hay tres motivos principales, ¿verdad? Uno es que la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Ese es uno de los motivos. El segundo motivo es la manera en que administramos esa área de nuestra vida afecta nuestra intimidad con Dios. Y el tercero es el dinero compite con Cristo por el trono de nuestro corazón. O sea, las posesiones materiales muchas veces compiten con Cristo mismo por el trono de nuestro corazón. Entonces, para entrar un poquito en el tema, primero vamos a hablar de la función de Dios en todo esto, ¿verdad? ¿Quién es Dios y qué lugar ocupa en todo esto del dinero y las posesiones, verdad? ¿Qué piensan y qué se imaginan ustedes? Dios es el dueño de todo, ¿verdad? Eso lo enseña la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él jamás le ha transferido al ser humano sus posesiones. Nosotros hacemos transferencia. Vos compras un inmueble, o sea, compras un vehículo y vos tenés que hacer la transferencia para que esté a tu nombre. Acá en Paraguay nomás se hace contrato nomás y no se hace la transferencia. Pero lo correcto es hacer la transferencia para que eso ya te pertenezca. Así cuando vos entras en vamos a decirlo, en los documentos estatales figura a tu nombre. Eso es así, ¿verdad? Pero Dios en este caso, en ninguna parte de la palabra de Dios enseña que Él transfirió sus bienes al ser humano. Él nunca transfirió sus bienes. Todo sigue siendo de Él. O sea, ese es lo primero que debemos de entender y aceptar. La soberanía de Dios sobre las posesiones, que Él es el dueño de todo. Nada nos pertenece aquí en la tierra, hermanos. Dios Todopoderoso, Él es el dueño de todo. Y muchas veces nosotros vivimos una vida pensando de que es mío, yo. Y con mi mente, con mis ideas, yo decido por lo que yo estoy teniendo, sin tener en cuenta a Dios, siendo que Dios es el dueño de todo, inclusive de mí, de mi vida. Y si Dios es dueño de mí, de mi vida, también de todo lo que yo tenga, sea mucho o sea poco, ¿verdad? O sea, Dios es el dueño de todo. Primero, entonces, Dios es el dueño de todo. Dios es dueño de toda la plata y el oro ese. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. Dios es el dueño. Dios es el dueño. Dios es el dueño de los animales, dice. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados y todo lo que se mueve en los campos me perteneces. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo 50 del 10 al 2. Todo es de Dios. ¿Alguna vez te sentiste dueño de algo? No. Lastimosamente te tengo que decir que no es tuyo. Todo es de Dios. Entonces, primero ya tenemos y hay que mirar un poco ese tema. Vamos a entrar en eso. Es muy interesante lo que dijo Fernando. Vamos a entrar en eso, vamos a entrar. Entonces ya tenemos lo primero que necesitamos para poder encaminar una vida en esta área, una vida conforme a la palabra de Dios, que es reconocer, aceptar, entender, identificar, ¿verdad?, que Dios es el dueño de todo. Dios es el patrón. Él es el patrón. Ayer nos fuimos a una charla, curso motivado, no sé cómo llamarle,
Y estaban todos ahí los gerentes, los pitos, que flauta de perfecta. Pero más la patrón, bebé, lo ven, le digo, mira la patrona, vamos a decir la patrona. Bueno, en este caso, lo que estamos hablando, vea la patrona. Cuaja es la patrona. Hablan para yara, bebé. Hablan para yara. Él es el dueño de todo. Entonces, ese tenemos que identificar. Reconocer quiere decir no decir solamente, sí, Dios es el dueño de todo, sino aceptar eso, identificar eso. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando hicimos la oración de fe, para aceptarle al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿verdad? Como único y suficiente Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mi Señor? ¿Qué quiere decir mi Señor? Entonces el que guía mi vida, que guía mis pasos, ¿verdad? Identificamos eso, ¿verdad? Entonces nosotros acá yo lo que quiero, ¿verdad? Que claramente en nuestra mente y en nuestro corazón aceptemos eso. No decir nomás, sí, Dios es el dueño de todo, sino identificar, aceptar, reconocer y aplicar en nuestra vida eso. Aplicar en nuestra vida. ¿Cómo aplicamos en nuestra vida, verdad? ¿Cómo aplicamos en nuestra vida el hecho de que hemos aceptado que Dios Todopoderoso es el dueño de todo? Imagínense, hermano. Bueno, el primero, Dios es el dueño de todo. La segunda cuestión de la función de Dios con respecto a esto es que Dios tiene el control en esta área. Eso debemos creer, que Dios tiene el control. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas estas cuestiones de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dios tiene el control de todo. Nuestro Padre Celestial es quien tiene el control total y absoluto de cada cosa que sucede. Daniel 4, 34 y 35 dice, y alabe y glorifique al que vive para siempre. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios es también Dios es el proveedor en esta área. Vieron que nosotros, y generalmente en una comunidad o en un país, en una nación donde anteriormente más era el hombre el que salía a trabajar, hoy cambió vamos a decirle, esa situación. También las mujeres también ya salen a trabajar, ¿verdad? Anteriormente eran más los varones los que salían a traer el sustento, ¿verdad? Entonces la creencia era que el hombre era el proveedor de la familia. En este caso, Dios nos enseña que Él es el proveedor. Jehová Jireh, Dios es el proveedor. Y la persona que sale a traer el sustento es un instrumento que utiliza a Dios para proveernos de la bendición. La creencia era que no, el hombre es el proveedor, no, Dios es nuestro proveedor. Y Dios tiene el control. Tenemos entonces dos cuestiones. Una, que Dios es el dueño de todo. Y la segunda es que Dios tiene el control. Amén. El tercero es, y justamente Dios provee para nuestras necesidades. Tenemos que estar seguros de eso. Y lo que hablamos recién es algo fundamental para eso. Entender y aceptar que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor, no nuestro marido o nuestra esposa, no. Dios es el proveedor de nosotros, de todas nuestras necesidades. En Génesis 22 al 14, a Dios lo llama Jehová Jireh. ¿Qué significa? Jehová proveerá. Dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces la tercera cuestión acá es que Dios es nuestro proveedor. Eso tenemos que creerlo. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Dios es el proveedor. Imagínense, hermano, el dueño del mundo, el dueño de todo, el dueño de todo, Él es el proveedor. Y el instrumento que utiliza es seguramente la persona o las personas que salen, ¿verdad?, a trabajar, ya sea el papá, la mamá, o la persona que se va y lucha por el sustento diario que trae. Ese es un instrumento de Dios para que Dios te pueda proveer o pueda proveerle a la familia. Bueno, ya tenemos entonces la parte de Dios. Tres cuestiones tenemos. Una, que Dios es el dueño de todo. No hay nada todo lo que te pueda salir de tu boca, todo es de Él. La segunda es que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo. Y la tercera es, Dios provee para nuestras necesidades. Y esto es todo bíblico. O sea, la palabra de Dios, esto, vamos a decirle, lo ratifica. Bueno, ese es el primero. El segundo es la función del ser humano, de nosotros con respecto al dinero y las posesiones, de acuerdo a la palabra de Dios. El primero, somos mayordomos de las posesiones de Dios. Entonces, mayordomo, para un concepto un poquito más, no sé, actual, vamos a decirles, administradores. Ustedes ven que una persona que tiene una empresa, ¿qué hace? Busca un administrador que le administre. Creo que Fernando comentó que él buscó durante mucho tiempo a alguien que le administre algo una empresa, ¿verdad? Mucho tiempo buscaste, Fernando, porque no es fácil encontrar un administrador honesto, transparente, capaz y todas esas cuestiones. Entonces nosotros somos, para Dios, como es el dueño de todo, nosotros somos administradores de Él, de lo que pone en nuestra mano, ¿verdad? Somos administradores de las posesiones de otro. Ese primerito hay que aceptar y entender, porque de acuerdo a estos conceptos, lo que nosotros, como pensamos esto, creemos esto y actuamos, o sea, tomamos decisiones. De acuerdo a esto, tomamos decisiones, de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y las decisiones son lo que nos llevan por un camino, las buenas o malas. Por ejemplo, lo que habló Fernando, las deudas, o sea, endeudarse no es pecado, eso no es un pecado. Ahora, endeudarse a 5 años con el 12 o 15% anual, por ejemplo, técnicamente quizás nosotros pues no podemos saber qué va a pasar dentro de 3 años, 2 años. Yo sé lo que mañana quizás, ni mañana no sé qué va a pasar. Entonces, imagínense, sobreendeudarse, por ejemplo. Sobreendeudarse es cuando, le voy a dar un ejemplo. Yo gano 3 millones mensual y yo me endeudo por 4 millones o 5 millones. Mi ingreso no puede cubrir mi egreso, porque yo al mes necesito ingresar 5 millones, pero yo tengo 3 nomás. Entonces, ¿cuánto me falta para cubrir? Me falta 2, ¿verdad? Bueno, en un año eso genera 24 millones de sobreendeudamiento otra vez. Y en 5 años voy a estar en la bancarrota. Yo no tardé 5 años en lograr eso en el 2012. Tardé 2 años nomás. Ya estaba, ¿entienden, hermanos? ¿Por qué? Por no aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios. De decirle a Dios, Dios, vos sos dueño de todo. No, pues yo creo que va mi auto. Hasta de tu chapona. A bebé más tú. Ya eres coma el auto. Pero era la voluntad de Dios que en ese tiempo yo me endeudé tan grande para comprar un vehículo. Era la voluntad de Dios. No, pero hace frío por las mañanitas y me quedo ahí en auto. Tengo que cargarle, ya tener combustible ahí, hacerle mantenimiento. Y millones de gastos más, pero pues yo quiero, güey. Pues será que Dios, la voluntad de Dios era eso. Él pues, dijimos que él era el dueño de todo. La patrona, la patrón pio gustacho, él la yapógena.
¿Será? ¿Eh? O si no, de vacaciones, a 48 cubotas en Cancún. Creo que al 12% anual. 4 años vendé para pata, pero ¿quién te quita lo bailado, verdad? ¿Quién te quita lo bailado? Ya es homo. El tema es que después viene la... No digo que está mal, mira, hermanos, yo no quiero con esto, ¿verdad? Con esto que estamos hablando, ¿verdad? Es como le dije, hablar de estos temas pues es complejo. Y no quiero que nadie se le agarre personal, ¿verdad? Porque se va a poner en la YDB, mi ama, ella va. Entonces, no es nada personal, pero sabemos, porque todos somos seres humanos y tenemos casi el mismo ADN a todos. Pero Dios nos enseña en su palabra. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos mayordomos, administradores de las cosas de Dios. Somos administradores. El Salmo 8:6 dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Mayordomía significa administrar las pertenencias de otros. Bueno, el primero, de la función del ser humano, de la persona, con respecto a la palabra de Dios, o sea, lo que dice la palabra de Dios que somos con respecto al dinero, administradores de las cosas de Dios. Siempre tenés que guardar eso en tu mente y en tu corazón, hermano, que vos sos un administrador de las posesiones de Dios. Administrador, yo soy administrador. Entonces, cuando vas a tomar una decisión que tenga que ver con eso, sí o sí tenés que consultarle a tu patrón. Entonces, consultarle siempre a Dios cuando vas a tomar decisiones en esta área. Evidentemente que no te vas a arrodillar a pedirle a Dios, te vas a comprar del almacén galleta o algo así. Algo que tenga que ver cuando vas a sacar un préstamo, cuando te vas a ir de vacaciones. Es más, yo recomiendo y yo hago. Por eso es que este muchachito, que creo que ya se casó ya, Patrick, en ese tiempo me escuchó mediodía, pero me escuchó mis lamentos. O en tu becaria, en tu ese hambre, chorizo de cosas. Y me dijo, yo no te puedo prestar dinero, pero y ¿saben por qué le digo? El consejo es fundamental. Y en esta área, ña por donde se yo, ña tío oído. Ya coñan de Paraguay, yo ña de Cuba, yo ña ti. Tenemos vergüenza para preguntar. ¿Por qué? Y por nuestra idiosincrasia, la forma en que somos nosotros. Ña por Andúana. Yo no sabía nada de estas cosas. Había sido cuando vos sacabas un préstamo, hay sistema francés, alemán, portugués, inglés, hay millones de tipos de sistemas que el banco te enchufa porque vos pues no sabes. Había sido vos pagaste el interés más alto porque vos no le preguntaste, no, yo quiero ese sistema. Nosotros no sabemos pues eso. Acá hay gente que entiende más de estas cuestiones y seguramente sabe mucho más. Y yo les digo, no, qué importante es tener consejeros en esta área. Preguntar. Le voy a contar, yo hace un tiempo, hace 5 años fui a comprar un vehículo. Y yo pues digo, trabajo con chapería y pintura y entiendo con todo lo de vehículo. ¿Para qué necesito un mecánico? No necesito, soy guapa hoy. Entonces me fui a probar el vehículo, copona la vehículo. Impecable, era aire, un vasco así, como un así. Arreglamos ahí, espectacular. Después de una semana le llevo a un amigo mecánico y me dice, este vos ya compraste, sí, ya compré. Y tu cheque no prende. Se pone en contacto y tiene que prender todo. Y cuando arranca tiene que borrarse todo. Algo tan básico no revisé, ¿verdad? Pero si llevaba un mecánico, ¿qué iba a pasar? ¿Quién es mecánico acá? Hay un mecánico, alguien que trabaja en mecánica. Bruno, hermano, ¿verdad? Hermano Bruno, hermano, no sabe más que yo, ¿no? Reconozco eso que necesito de un mecánico para comprar un vehículo. ¿Verdad? Yo, hermano, que vos pones en contacto, tiene que prender todos los cheques. Y cuando va a arrancar, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que pagar todo. Entonces, bueno, revisé eso y me enchufaron un vehículo que había sido, se tocó ya el motor. Y me costó, en estos 5 años habré gastado por él, tengo ahí la cuenta, ¿no? El vehículo me costó 14, porque gasté como 30 por ella en él. ¿Por qué eso pasó? Por falta de consejo. Y mi error fue creer que yo entendía. Y muchas veces también a mí me pasa que no quiero preguntar las cosas.
niña, titi, hermano, porque a lo mejor vender por andú, vender, estamba, es salvata, ¿no? Tú chaiga, tú es salvaje en la situación, ve, por andú. Primero a Dios, ¿verdad? ¿A quién es lo que tenemos que preguntarle primero? A Dios, al patrón, ¿verdad? Pegato y guapaite. Y Dios tiene su consejero. Ese es su consejero primero, ¿verdad? Preguntarle a Dios, Dios, pongo en tus manos esta circunstancia, ¿puedo hacer esto? Te pido la sabiduría. Leemos nuestra Biblia y Dios va a poner en tu corazón a alguien a quien consultarle. Porque a mí me pasó así. Desde cuando me moto vaya pita realmente a orañan de yara de Dios puso en mi corazón por andumina de persona que tú de ti consejito y pona. Ya todavía puedo ser lente y plata en ahora. Le digo no, hermano. Pero él me dio un consejo y además que me prestó un libro y me sirvió. Así, hermano. Ni te puse y plata en ahora. Bueno, hermano, ya tenemos uno, somos mayordomos de las posesiones de Dios. El segundo, debemos ser fieles. Debemos ser fieles a Dios. En esta área, estamos hablando precisamente en esta área. En realidad, en todas las áreas debemos ser fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Si Dios te mira, ¿verdad? Dios es tu patrón y te mira ahora mismo, te va a hallar fiel a Él, ¿verdad? Pero preguntarte vos, no hace falta que me contestes a mí, ¿verdad? Te hallará fiel. Porque dice, ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y nosotros quedamos en que somos mayordomos de las posesiones de Dios. ¿Será que Dios nos va a hallar de esa forma? Entonces, Dios es dueño de todo lo que nosotros tenemos y nos ha dado la responsabilidad de administrar nuestras cosas de una manera fiel, de acuerdo a los principios de la Escritura acerca de las finanzas. Entonces, si vos analizás esa área de tu vida, vos estás administrando esa área de tu vida conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios enseña en su palabra. Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Debemos ser fieles con lo que tenemos. No solamente debemos ser fieles mayordomos en cuanto al 10% que damos, sino también con el 90% restante, ¿verdad? Bueno, acá le meto un poquito el tema del diezmo, ¿verdad? Hay personas que se acostumbran, ¿verdad? O nos acostumbramos mucho tiempo, bueno, sabemos que, ¿cómo les voy a explicar esto? Yo de 5 a 10 años, en esa etapa, mis padres se fueron a Argentina, cuando yo tenía esa edad, se fueron a Argentina, famoso de buscar mejores horizontes. Y yo primero me quedé en la casa de mi abuela, después en la casa de una tía, después en la casa de mi abuelo. Terminé, mi abuelo lo que me tuvo paciencia y me dejó más tiempo ahí. En casa me iba, porque era muy cabezudo, me dicen. Pero eso no es cierto, yo era buenito cuando era chico, así como Axel. Y cuando yo me viví en la casa, mi abuelo era muy religioso, pero él era católico, muy religioso era. Él era quinelero, era mi abuelo Pablo Caballero. Allá sobre el famoso Ña de los Santas, si alguien de más edad, mi contemporáneo a lo mejor conoce. Allá en Puerto Pablo, ese señorcito que estaba ahí era mi abuelo y yo siempre estaba con él. Él hacía quiniela. ¿Y qué hacía mi abuelo? Él generaba unos recursos, ¿verdad? Generaba unos recursos y de esos recursos él siempre sacaba una parte y llevaba los domingos en la iglesia. Y me acuerdo que siempre a mí me daba una monedita para poner también vamos a decirle, en el ofrendero. Y me decía mi abuelo, la ñande yararo, nunca le dejó la ponan dije, que siempre tenía que llevarle algo a Dios. Y eso ya era algo de la generosidad para con Dios, ¿verdad? Y yo lo que en esta área, en lo que estamos hablando de ser fieles, ¿verdad, a Dios?
Porque Dios pues es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y nos da la responsabilidad, ¿verdad?, de ser administradores. Entonces, anínate la ñante yara ni de yo puti, hermano. Es un consejo, no seas, vamos a decirle, tacaño, yo para con Dios. ¿Por qué mi hermano y mi hermana quería, te digo esto? Porque muchas veces yo mismo experimento eso y experimenté en mi vida que como es algo abstracto que aparentemente no vemos, ¿verdad? Es como que vos bendecís a Dios ya sea con tus diezmos, con tus ofrendas. Es como que se va de nos desprendemos de eso, pero las bendiciones que Dios nos da pues son mucho más inmensas en sus riquezas en gloria. Primero la salvación, ¿verdad? Y en este caso, la obediencia a Dios en esta área, de la fidelidad en dar a Dios. No están, yo no les hablo precisamente de concentrarnos en un porcentaje, en un porcentaje. Hay algunas personas que se acostumbran, bueno, tanto, y de ese 90% yo hago lo que se me antoja. Y eso tampoco es correcto, porque todo pueblo es de Dios. Y hay mucha gente que se acostumbra a dar un porcentaje a Dios, pero con ese, vamos a dar el ejemplo del diezmo. Ponele que vos le das a Dios el 10% de tu ingreso. Bueno, yo gano 3 millones, le doy 300.000 ofrendo, o sea, diezmo, y 2.700.000 me sobra, y ese yo, como yo quiero, me manejo. No tiene que ser así. Tiene que ser con ese 90%, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a como Dios me enseña en su palabra, yo también me tengo que administrar. O sea, eso también es posesión de Dios. O sea, todo es posesión de Dios. Entonces, no debemos de hacer eso. Y tampoco tener como un techo, ¿verdad? Vamos a decirle, un monto, un porcentaje específico. No vamos a entrar mucho a debatir o a hablar de ese tema, pero sí de dar a Dios, de dar a Dios, de ser obedientes y de ser generosos. La generosidad. Yo escuché una vez a un pastor que ya partió a la eternidad predicar y decir, la salvación es incondicional. La salvación de Dios es incondicional. Pero la bendición es condicional a nuestra obediencia personal. La bendición de Dios. Y nosotros queremos ser bendecidos por Dios. Bendecidos por Dios. ¿Qué necesitamos? Ser obedientes. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Ustedes, si nos imaginamos, ¿qué trae tristeza a nuestras vidas en esa área? Justamente cuando nos metemos muchas veces en cuestiones de gastos o deudas, que después con el tiempo da tristeza a nuestro corazón. Y hoy en día, hermanos, esa tristeza, o sea, y esa forma de tristeza le llaman la gente esclavitud financiera. Y ese es un tema más profundo, ¿verdad?, que requiere pero Dios nos hizo libres. Jesucristo murió en el Calvario para hacernos libres, para ser libres, ¿verdad? Y no debemos nosotros, por no tomar los principios bíblicos para administrar nuestra vida en esa área, entrar en una cárcel. Otra vez, Dios ya nos hizo libres, hermanos. No digo, hermanos, en el caso de que hay muchos casos de repente, puede ser, no sé, accidente, pérdida de trabajo. Hay cuestiones que en forma obligada nos lleva a una situación financiera donde yo pude ir, ya debe mandar. Porque si, por ejemplo, papá hace un está debe, legal, pero debí por eso, porque necesitaba pues, esa plata urgente y no tenía más dónde sacar, entonces, vaya puta. No digo esa circunstancia, hermanos, pero en forma general en nuestra vida debemos llevar los principios de la palabra de Dios,
llevarlo a cabo. Entonces, debemos ser fieles en las pequeñas cosas. Dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay un dicho que dice que, tipo, parece que me ha equivocado, tipo Chávez Loche, que dice todo al revés la consigna, pero es que debemos cuidar los gastos pequeños, las pequeñas cosas para cuidar también las grandes. Eso es lo que está indicando mirando en esa área. Y muchas veces la gente le llama gasto hormiga. ¿Usted ya escuchaban ya ese gasto hormiga? ¿Por qué toma ese ejemplo? La hormiguita, pues, ¿ustedes vieron alguna vez lo que construyen las hormigas abajo de la tierra? Yo hace poco hice un video donde una persona cargó combustible, más si ella le pichaba la hormiga de su casa en su patio. Entonces cargó ahí, parece nafta, tiró fuego ahí, explotó todo su patio. Tremendo era lo que creaban las hormigas. Gigante era. Agarró prácticamente un patio de, no sé, de 30 por 30, reventó el patio. Había sido por debajo, ellos estaban construyendo una fortaleza ya. Y ustedes se acuerdan, la palabra de Dios nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mañana vete a gire y vas a aprender de él. Los gastos de hormigas se refieren a que ellos de a poquito llevan sus cosas, pero construyen algo gigante. En esta área, en los gastos pequeñitos que nosotros no controlamos, después se generan enormes, enormes cosas. Y mirando desde el punto de vista espiritual de Dios, si llevamos a la práctica, si nosotros en lo poco, lo chiquitito, no le somos fieles a Dios, ¿cómo Dios va a poner, como el dueño de todo, verdad? Ponele que, voy a poner un ejemplo mío para que yo lo que quede mal, vamos a decirle. En Perfecta me dan para administrar un pequeño espacio con 3 personas de servicio rápido, chiquitito, chiquitito. Mi patrón me dice, vean de la yapota, vean de administrata, vas a administrar eso. Pero yo administro mal. Y no me sale bien, uso mal los insumos, esto y esto y esto. ¿Ustedes creen que el patrón va a decir, bueno, vos vas a administrar toda esta sección ahora? ¿Ustedes creen eso? ¿Verdad que no? Y piensen nomás, hermano, si nosotros, Dios es el dueño de todo, pero en lo que nos da, si quizás sea poco, aparentemente, en eso no le somos fiel. ¿Cómo pondría en nuestras manos, verdad? Vamos a decirle cosas más grandes. Entonces, no importa, hermano, si hoy día vos tenés un ingreso chico, mediano, grande, lo que fuera, siempre tenés que serle fiel a Dios, la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Amén. Entonces ya tenemos, somos mayordomos, ¿verdad? Administradores de las posesiones de Dios. ¿Qué debemos ser? Fieles. Y el tercero es en la fidelidad. En la fidelidad Dios nos bendice. En la fidelidad Dios nos bendice. Dios nos bendice Dios nos bendice de 3 maneras. Nos acercamos a Jesucristo más y más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando somos fieles en la obediencia al servicio al Señor, aprendemos a amarlo más. Jesús dijo, al aplicar con fidelidad los principios de Dios sobre las finanzas, nuestro amor por Cristo crecerá cada vez más. O sea, nos acerca más a Dios. El hecho de aceptarle a Dios. Bueno, uno dice, bueno, yo hoy le acepto a Dios, que Él es el dueño de todo. Y todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? Y manejarnos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios con respecto a esta área, ¿verdad? Nos acerca más a Dios, en nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que había motivos por los cuales Dios, 2350 versículos había en la Biblia sobre ese tema? Y uno de ellos era
decía que la forma en que manejamos nuestros recursos es una expresión externa de una condición espiritual interna. Por eso es que esta área, mis hermanos, esta área de nuestra vida es importante. Es importante y es fundamental. ¿Por qué? Porque o nos acerca más a Dios o nos aleja también de Dios. Entonces, el B, desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. Dios se vale del dinero para revelar y refinar nuestro carácter. O sea, ¿vos no conociste alguna vez alguna persona, no vivo acá entre nosotros, ¿verdad? Yo no conozco ninguno acá, que hizo huela tipo, hizo huela, ¿me entiendes? De golpeteo, y golpeteo, orecó la plata. ¿Qué suele pasar normalmente? ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? ¿Verdad que sí? Globo, ¿cómo se dice? Globo aerostático se emboucha. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de no tener o tener revela nuestro carácter con respecto a esa área. Y el debate, yo me acuerdo, hace poco me fui en una charla que me enviaron de mi trabajo, no sé por qué me enviaron a mí. Y un señor dijo, un señor muy, muy conocido dijo, el debate era si la plata le cambia al hombre, al ser humano. Y la mayoría coincidía en que sí, le cambia, le cambia. Uno hizo hueso, pide golpe, plata de taja, tú sí te yo creer, la gran cosa. Todos coincidíamos. Yo no opiné, ¿verdad? Pero coincidían en que sí, que sí. Ahora usted se puede hacer la pregunta ahí y se contesta usted mismo, ¿verdad? Y un ex intendente acá en Lambaré se paró y dijo, no, yo creo que no, rotundamente, y si me dan tiempo le explico, díjolo. Entonces, así estamos todos por él. Que la realidad es que justamente lo que estamos hablando en nuestro estudio, Dios se vale del dinero para revelar exactamente quiénes somos. Y él decía, en guaraní dijo, la ipoyerago y maimboria tiempo pues ya hay calidad más. Jala y miserable, hay software tiempo pues ya hay miserable más. Así con esas palabras, en guaraní la miserable con más software tiempo y hay morumbizo, güey. Estamos hablando en guaraní en nuestro término coloquial, ¿verdad? Que la persona que es generosa, vamos a decirle, que pesa y orecoa ya hay calidad más hoy. De ese poco que tiene ya hay calidad. ¿Lo? Entonces, cuando tiene más, pues, vamos a decirle, exponencial es su generosidad. Pero la y yo, pues, la y morumbial, vamos a decirle tacaño, pesa y orecoa, pero ya yo petimo hoy. ¿Qué sería cuando tiene? Esa fue la explicación de este señor, ¿verdad? Y saben que, hermanos, el dinero refleja realmente, o sea, las posesiones reflejan realmente quiénes somos. Por eso es que yo les digo, hermano, que es una expresión externa de una condición espiritual del creyente interna. Porque Dios no nos enseña pues eso. Dios no nos enseña que ñande ya recosta tu cheite y mañande. Sino Dios lo que nos enseña en su palabra es que Él es el dueño de todo. Entonces, al reconocerle, nosotros siempre, sea poco o sea mucho lo que tenemos, siempre tenemos que ser humildes. Aceptar que Él es el dueño de todo. Entonces, qué lindo, o sea, qué bendición tener. No sé qué les parece, hermano, este estudio. Estamos cerrando con esto, ¿verdad? Hablamos de la función de Dios y nuestra con respecto al dinero. Ojalá que puedan llevar lastimosas, no puedo hacer fotocopias de algo, pero es lindo para llevar a casa. La función de Dios dijimos que era, para hacer un repaso nomás, es dueño, tiene el control de todo. Y el tercero es el proveedor. Aceptar que Dios
tiene esa facultad, ¿verdad? El Ambayayara, Dios nos provee y Él tiene el control de todo. Él da y quita a quien quiere. Él es el soberano. La función del ser humano frente al dinero es, uno, somos administradores, mayordomos, uno, dos, debemos ser fieles y el tercero en la fidelidad, Dios nos bendice. Amén, mis hermanos. Qué lindo. Y yo, la vez pasada el pastor hizo algo y me gustó y yo quería hacer también. Leyó algunas, ¿cómo se dice? Esos refranes. Y quería dejarle como 4 o 5 refranes para que dejarle en su pensamiento. Dice este refrán, el dinero no compra la felicidad, dice. Ahí le puso una colita a alguien. El otro dice, la riqueza no es de quien la tiene, sino de quien la disfruta. ¿Se entiende la hectárea? ¿Cómo donde disfrutáis? El tercero dice, no ponga tus intereses en el dinero, pero pon tu dinero a interés. Dice, cuida los pequeños gastos. Un pequeño agujero puede hundir un barco. Un pequeño agujerito donde con el tiempo catoñe hundí. Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Ahí habla de, creo que el hombre propone y Dios es mejor dar que recibir. El último, los dos últimos son, uno es, el que nada debe, nada tiene. Este es un refrán que dije yo, no, el que nada debe, nada teme. No, el que nada debe, nada tiene. Y ese es un refrán, de que la gente dice que si no debo no tenerlo nada. No creo tanto en esto. Entonces le dejé una pincelada de algunos refranes. Espero que este tiempo de la palabra de Dios haya sido de bendición para ustedes. No sé qué opinan. Amén. Ojalá que podamos llevarlo siempre a la práctica, que haya sido de bendición para todos ustedes, ¿verdad? Y por ahí si le quiere echar plata a alguien, acá está, hay algunos otros hermanos, no me acerquen a mí. Entonces vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos las gracias porque nos permites hablar de tu palabra, Señor. Tan hermosa es tu palabra y tan rica es tu palabra, Señor, que nos hablas de diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, hablamos de este tema tan importante también, que es el tema administrativo, el tema del dinero, las finanzas, pero desde una perspectiva tuya, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor, para poder aplicar en nuestra vida diaria, Señor, en forma práctica, Señor, tu palabra, Señor, tu palabra en cuanto a esta área de nuestra vida, Señor. Te entregamos, Señor, todo, Señor. Reconocemos de que tú eres el dueño de todo, Señor. Reconocemos que tú eres el dueño del mundo, Señor, y de todas las posesiones. Tú no transferiste a nadie tus bienes, Señor. Tú no pusiste a nombre de nadie tus bienes. Tú eres el soberano, tú eres el dueño de todo, oh Dios. Y también sabemos de que nosotros y reconocemos que somos tus administradores, Señor. Que somos administradores de lo que tú pones en nuestras manos, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para hacerlo correctamente, Dios, conforme a tu palabra. Dejamos este tiempo precioso en tus manos, Señor, y que esta palabra que hemos compartido sea de beneficio y de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Te agradezco también por este privilegio, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.